Introducción. Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. También es principalmente un intento de presentación de unos nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos a los que se enseñan hoy en todas partes, desde las escuelas de arquitectura y urbanismo hasta los suplementos dominicales de los periódicos y revistas femeninas. Mi ataque no se basa en objetivos nimias sobre los diferentes métodos de educación ni en distintos quisquillosos sobre los diseños de moda. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes voy a escribir esencialmente sobre cosas corrientes y vulgares. Por ejemplo, ¿qué tiempos de calle son seguros y cuáles no? ¿Por qué algunos parques urbanos son maravillosos y otros son cepos y hasta trampas mortales? ¿Por qué ciertos barrios bajos siguen siendo bajos y otros se rehabilitan solos? A pesar de resistencias oficiales y financieras, ¿por qué el centro de una ciudad y las áreas comerciales se desplazan? ¿Qué es, si es que es algo, una vecindad auténtica y qué laborales hacen, si es que hacen alguna? En las grandes ciudades, en resumen, escribiré sobre cómo funcionan las ciudades en la vida real, pues sólo así conoceremos qué principios urbanísticos y qué prácticas de rehabilitación pueden estimular la vitalidad social y económica de las ciudades, y qué principios y prácticas matarían estos atributos. Existe un nostálgico mito según el cual, si tuviéramos suficiente dinero, se suele hablar de $100,000 millones, liquidaríamos en 10 años todos nuestros barrios bajos. Revertiríamos el declive de las grandes y tristes cinturones grises de que ayer y anteayer eran nuestros barrios residenciales. Anclaríamos a las errantes clases medias y a sus errantes obligaciones fiscales y quizás hasta resolveríamos el problema del tráfico. Pero veamos lo que hemos construido en los primeros miles de millones. Barrios de viviendas baratas que se han vuelto peores centros de delincuencia y vandalismo y desesperanza social que los barrios bajos que iban a sustituir. Promociones de vivienda de renta media, auténticos milagros de monotonía y regimentación que han parapetado contra la vitalidad y exuberancia de la vida ciudadana. Barrios residenciales de lujo que mitigan su inanidad o eso intentan mediante una inusual vulgaridad. Nuestros centros culturales que no pueden albergar una buena librería, centros cívicos que solo frecuentan los indigentes, los que no pueden elegir sus lugares de esparcimiento, centros comerciales que son una imitación sin lustre de los que las avenidas comerciales al uso plagan de franquicias, paseos que van de ningún sitio a ninguna parte y que no tienen paseantes, vías rápidas que destripan las ciudades. Esto no es reordenar las ciudades, esto es saquearlas. Bajo su superficie, estos logros nos parecen aún más pobres que sus ya miserables motivaciones. Rara vez ayudan a las zonas urbanas que los rodean, aunque en teoría se suponga que lo hacen. Para alojar a la gente de esta manera planificada se etiqueta a la población con su precio correspondiente y cada paquete de población segregada, etiquetada y tarifada vive en creciente sospecha y rencor contra la ciudad que lo rodea. Cuando dos o más de esas islas hostiles se yuxtaponen, el resultado se califica de vecindad equilibrada. Los centros comerciales monopolistas y los centros culturales monumentales esconden bajo la jerga de las relaciones públicas la sustracción del comercio y también de la cultura, de la vida cercana y relajada de las ciudades. Para que semejantes prodigios puedan realizarse, la gente mercada con los signos hexagonales de los urbanistas es zarandeada, expropiada y desarraigada como si sobre ella se hubiera abatido una potencia conquistadora. Miles y miles de pequeños negocios son destruidos y sus propietarios arruinados sin apenas competencia alguna.
Comunidades enteras han quedado descuartizadas y sembradas a los cuatro vientos, dando lugar a una cosecha de cinismo, resentimiento y desesperación difícil de creer si no se ve o escucha. Un grupo de eclesiásticos de Chicago, aterrorizados a la vista de los frutos de la rehabilitación planificada de su ciudad, preguntaron: ¿pensaría Jake en Chicago cuando escribió: hay hombres que mudan las lindes de sus vecinos, echan a sus pobres a un lado, conspiran para oprimir al desvalido, cosechan campos que no son de ninguno de los suyos, quitan sin razón la viña a sus propietarios y lo ordeñan hasta secarla? Un clamor surge en las calles de la ciudad donde los hombres yacen gimiendo. Si así era, también pensaba en Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington, San Luis, San Francisco y muchos otros lugares. Las razones económicas de la actual rehabilitación urbana son un engaño. Los presupuestos de la rehabilitación urbana no proceden principalmente en la inversión razonada de las remesas procedentes de los impuestos, como proclama la teoría de la renovación urbana, sino también de un enorme e involuntario coste que recae sobre las desamparadas víctimas del lugar, y los impuestos cada vez más elevados que se recogen en estos lugares, que influyen a las ciudades como consecuencia de esta inversión, son un espejismo, un gesto patético frente a la suma de dinero público que aumentan innecesariamente, necesarias para combatir la desintegración y la inestabilidad que aflora en estas ciudades zarandeadas sin piedad. Los medios de la rehabilitación planificados son tan deplorables como los fines. Entretanto, todo el arte y ciencia del urbanismo es incapaz de evitar la decadencia y el desilimiento que procede a la decadencia, a un abanico de ciudades aún mayor. Esta decadencia no puede imputarse para el alivio general, a la falta de oportunidades para aplicar el arte de la planificación. Al parecer, importa poco que se aplique o no. Consideremos el área de Morningside Heights en la ciudad de Nueva York. Según el urbanismo, esta zona no debía tener el menor problema, pues goza de abundantes y amplios espacios verdes, campus, espacios recreativos y otros espacios abiertos. Tiene mucho césped, ocupa unos terrenos elevados y agradables con magníficas panorámicas sobre el río. Es un famoso centro educativo con espléndidas instituciones: la Universidad de Columbia, la Union Technology Seminary, la Academia de Música Yulai y otra media docena más de igual y eminente respetabilidad. Se beneficia de buenas iglesias y buenos hospitales. No hay industria. Sus calles están señalizadas y marcadas en su mayor parte contra los usos incompatibles que pudiera invadir el recinto de unos apartamentos espaciosos y sólidamente construidos para la clase media y alta. Aún así, en los primeros años de la década de los 50, Morningside Heights se volvía tan rápidamente barrio bajo que esos barrios bajos tan arísticos en los que la gente teme pasear por las calles, que la situación produjo una crisis en las instituciones. Esta y los brazos urbanísticos del gobierno de la ciudad salieron, aplicaron más teoría de la urbanización, arrasaron la parte más ruidosa de la zona y construyeron en su lugar una promoción de vivienda en cooperativa para rentas medias en su centro comercial y un proyecto de vivienda oficial. Todo ello salpicado de aire, luz, sol y paisajismo. Aquello se aplaudió como un gran ejemplo de salvamento urbano, después de lo cual Morningside Heights se precipitó aún más deprisa por la pendiente de la decadencia. Este ejemplo no es injusto ni relevante. Ciudad tras ciudad son precisamente las áreas equivocadas según la teoría urbanística las que decaen. Algo menos percibido, pero igualmente significativo, es que ciudad tras ciudad las áreas equivocadas según la teoría urbanística se niega a decaer. Las ciudades son un inmenso laboratorio de ensayo y error, fracasos y éxitos para la construcción y el diseño urbano. El urbanismo tenía que haber utilizado este laboratorio para aprender, formular y probar sus teorías, pero los profesionales y maestros de la disciplina, si es que merecen llamarse así,
Han ignorado el estudio de los éxitos y fracasos concretos y reales. No han sentido curiosidad por las razones que podrían explicar un inesperado éxito y en cambio se han dejado guiar por principios variados del comportamiento y apariencia de pueblos urbanísticos, sanatorios antituberculosos, ferias y ciudades imaginarias y soñadas, cualquier cosa excepto las propias ciudades. Nada extraño por consiguiente que las partes reconstruidas de las ciudades y las interminables urbanizaciones nuevas que lo prolongan hayan reducido tanto a la ciudad como el campo que lo rodea en un engrudo monótono y carente de toda virtud nutricia. Todo ello sale de primera, segunda, tercera y cuarta mano de las mismas gachas intelectuales de un puré en el que las ciudades, necesidades, ventajas y comportamiento de las grandes ciudades se hubieran confundido para siempre con las cualidades, necesidades, ventajas y comportamientos que otros tipos de asentamientos más inertes. No hay icónicamente o socialmente inevitable en la decadencia de las ciudades viejas o en la recién estrenada decadencia de las nuevas e inurbas urbanizaciones. Por el contrario, este ha sido el aspecto de nuestra economía y de nuestra sociedad más intencionadamente manipulado durante todo un cuarto de siglo para conseguir finalmente lo que ahora tenemos, alcanzar este grado de monotonía, esterilidad y vulgaridad ha requerido unos extraordinarios incentivos financieros gubernamentales, décadas de predica escritos y exhortaciones a cargo de los expertos que han dedicado a convencernos a nosotros y a nuestros gobernantes de que este puré es lo que nos conviene siempre y cuando naturalmente se sirva sobre un lecho de hierba. A menudo se etiqueta oportunamente a los automóviles como los villanos corresponsables de todos los males de la ciudad y de todas las desilusiones y fracasos del urbanismo. Pero los efectos destructivos de los automóviles no son una causa, sino más bien un síntoma de nuestra incompetencia para construir ciudades. Por supuesto que los urbanistas, incluso los diseñadores de autopistas, con fabulosas sumas y enormes poderes a su disposición, son totalmente incapaces de hacer compatible el coche y la ciudad. No saben qué hacer con los automóviles en las ciudades porque tampoco saben cómo urbanizar una ciudad funcional y vital con o sin automóviles. Las necesidades de los automóviles se aceptan y satisfacen más fácilmente que las complejas necesidades de la ciudad y cada vez más urbanistas y diseñadores se convencen de que si solucionaran los problemas de tráfico, resolverían el problema más grave de las ciudades. Las ciudades tienen preocupaciones económicas y sociales mucho más intrincadas que el tráfico rodado. ¿Cómo se puede saber qué hacer con el tráfico sin saber antes cómo funciona una ciudad y para qué más necesita ésta sus calles? No se puede. Es posible que nos hayamos convertido en una gente tan abúlica que ya no podamos importe cómo funcionan las cosas, sino únicamente la primera rápida y externa impresión que nos dan. De ser así, poca esperanza hay para nuestras ciudades o para cualquier otra cosa en nuestra sociedad, pero no creo que sea así. En el caso concreto del urbanismo, es evidente que a muchas personas sinceras y honestas les importa realmente la construcción y rehabilitación, a pesar de una cierta corrupción y de una considerable avaricia hacia la viña del vecino. Las intenciones que conducen a los desastres que provocan son, en conjunto, ejemplares. Los urbanistas, los arquitectos que diseñan la ciudad y aquellos que han sido arrastrados por ellos a sus creencias no desdeñadas conscientemente la importancia de saber cómo funcionan las cosas. Por el contrario, han hecho esfuerzos agónicos para aprender lo que han dicho los santones y los sabios del urbanismo moderno y ortodoxo sobre cómo deben funcionar las ciudades y sobre lo que debe convenir a los humanos y a los negocios que lo habitan. Y a los asumieron con tal devoción
que cuando la realidad contradictoria se interpuso y amenazó con desmantelar su bien ganada sapienza, tuvieron que encoger de hombros y dejar de lado la realidad. Veamos, por ejemplo, cómo reaccionaron los urbanistas ortodoxos ante el North End. Un distrito de Boston es una zona antigua y pobre que limita con las instalaciones de la industria pesada del puerto y se considera oficialmente el peor barrio bajo de Boston y una vergüenza para la ciudad. Encarnan atributos considerados por todos los hombres ilustrados como malignos. Pues los sabios han dicho que son malignos. El North End no solo está empotrado en una zona industrial, sino que, y esto es todavía peor, tiene todo tipo de lugares de trabajo y comercio mezclados en total confusión entre los edificios residenciales. Tiene la mayor concentración de viviendas por metro cuadrado que toda la ciudad de Boston y una de las mayores de cualquier ciudad americana. Tiene pocos parques, los niños juegan en las calles. Lo más corriente son las manzanas pequeñas en lugar de manzanas grandes o relativamente grandes. En la jerga, los urbanistas es totalmente desmembrado por calles innecesarias. Sus inmuebles son viejos. Todo lo concebible está supuestamente equivocado en el North End. Para el urbanismo ortodoxo es un manual tridimensional del megapolis en sus últimas fases de depravación. Por eso el North End es un encargo recurrente para los estudiantes de arquitectura y urbanismo del Instituto de Tecnología de Massachusetts o de Harvard. Año tras año los estudiantes, conducidos por sus profesores, acometen el ejercicio teórico de convertir el North End en un conjunto de sus perbloques y avenidas arboleadas, barriendo sus usos disconformes con la norma y transformándolos en una idea de orden y nobleza tan sencillo que puede grabarse en la cabeza de un alfiler. Hace 20 años, cuando vi el North End por primera vez, sus edificios, casas urbanas de diferentes tipos y tamaños convertidas en apartamentos e inmuebles de 4 o 5 pisos, construidos para albergar la riada de inmigrantes, primero de Irlanda, luego de Europa Oriental y finalmente de Cilicia, estaban terriblemente superpoblados. Daba la impresión de ser un distrito apaleado físicamente y por supuesto muy pobre, desesperadamente pobre. Cuando vi el North End en 1959, me quedé asombrada sobre el cambio. Decenas y decenas de inmuebles habían sido restaurados. Las ventanas no estaban tapadas con colchones, sino con persianas venecianas por las que se atizaban paredes recién pintadas. Muchas de sus pequeñas y remozadas casas albergaban solo una o dos familias, y no 3 o 4 como años atrás. Cuando un poco después visité el interior de estas viviendas, supe que algunas familias habían ganado espacio uniendo 2 pisos y habían instalado cuartos de baño, cocinas nuevas y además echó un vistazo a una estrecha calleja, pensando encontrar ahí, aunque solo fuera un trocito de viejo y achacoso North End, pero nada. Más paredes de ladrillos diestramente trazadas, ventanas nuevas y ráfagas de música cuando se abría una puerta. En verdad, era el único distrito urbano de todos los que yo había visto hasta aquel día en el que los muros de un edificio que daba a los aparcamientos no se había quedado desnudo y como imputados, sino que se había arreglado y pintado con cuidado, como si fuera a estar a la vista, totalmente mezclado con los inmuebles dedicados a viviendas. Había infinidad de fabulosas tiendas de comida, así como talleres de tapicería, metalurgia, carpintería, manipulación de alimentos, etc. Las calles rebosaban vida con niños alborotando, gente comprando, gente paseando y gente conversando. De no ser un frío día de enero, seguro que habría habido gente sentada. La atmósfera callejera dinámica, amable y sana era tan contagiosa que empecé a preguntar direcciones a la gente solo por gusto de charlar un poco.
En los 2 últimos días había visitado gran parte de Boston, una experiencia dura y deprimente, y este lugar me pareció, con gran alivio, lo más saludable de la ciudad. Lo que no podía imaginar era de dónde había salido el dinero para la rehabilitación, pues hoy en día en América es prácticamente imposible conseguir un préstamo hipotecario como no sea en un distrito de renta alta o en las imitaciones de los barrios residenciales. Para averiguarlo, entré a un bar-restaurante donde hay un grupo de personas discutiendo animadamente de pesca y llamé a un urbanista de Boston, amigo mío. ¿Qué haces ahí debajo en el North End? Dijo. ¿Qué dinero? Nadie había invertido dinero ni trabajo en el North End. Nada sucede ahí. Es posible que más adelante, pero no ahora. Es un agujero. Pues a mí no me parece en absoluto, dije. Es el peor barrio de la ciudad. Tiene 680 unidades de vivienda por hectárea. Odio admitir que tenemos una cosa semejante en Boston, pero así es. ¿Puedes darme algunas cifras o datos sobre él? Pregunté. Por supuesto. Es curioso. Tiene los índices más bajos de la ciudad de delincuencia, enfermedad y mortalidad infantil. También tiene la radio más baja de alquileres e ingresos de la ciudad. Vaya, una ganga que tiene esa gente. Vamos a ver. La población infantil es casi el promedio de la ciudad por un pelo. El índice de mortalidad es bajo, un 8.8 por mil. El promedio de la ciudad es del 12.2 por mil. La mortalidad por tuberculosis pulmonar es muy baja, menos de 1 por mil. No lo entiendo. Es inferior a la de Brooklyn. Hace años el North End era el peor foco de tuberculosis, pero todo ha cambiado. La gente será muy fuerte. Evidentemente es un lugar horrible. Pues ya podía tener unos cuantos iguales, dije. No me digas que hay un plan para eliminarlo. Tendréis que estar aquí aprendiendo todo lo que podréis. Te entiendo, replicó. Yo mismo bajo con frecuencia al barrio a dar unas vueltas por las calles para respirar esa maravillosa y alegre vida callejera. Si ahora te parece divertido, tendrías que volver en verano. Te encantará en verano. Todo en algún momento habrá que reconstruirlo todo. Hay que sacar a toda esa gente de la calle. Es curioso. El olfato le decía a mi amigo que el Noren era un lugar excelente y sus estadísticas sociales se lo confirmaban. Pero todo lo que había aprendido como urbanista sobre lo que es bueno para la gente y bueno para los barrios de la ciudad, todo lo que hacía de él un experto en la materia, lo decía que el North End era un sitio deplorable. Mi amigo me remitió a un destacado banquero de Boston, un hombre en la cúspide de la estructura del poder, para que investigara la cuestión del dinero. El banquero me confirmó lo que ya había averiguado por mi cuenta preguntando a la gente del Norden. El dinero no procedía de un generoso gesto gigantesco del sistema bancario americano, que ya sabe mucho sobre urbanismo como para distinguir un barrio bajo tan bien como los urbanistas. Meter dinero en el North End, qué ocurrencia, dijo el banquero. Pero si es una posilga, aún van a parar ahí algunos inmigrantes. Por si fuera poco, durante la depresión hubo ahí infinidad de hipotecas ejecutadas, un mal récord. Por cierto, también yo había oído hablar de eso y de cómo las familias habían trabajado y hecho un fondo común para recuperar algunos de los edificios ejecutados. Los préstamos hipotecarios más grandes intentados en este distrito, de unos 15.000 habitantes aproximadamente, durante los 25 años transcurridos desde la depresión, fueron de $3.000, según me dijo el banquero. Y de esos muy pocos. También los había habido de $1,000 y $2,000. La rehabilitación había sido financiada casi enteramente por la reinversión del ahorro doméstico y gracias a las ganancias de los pequeños negocios del barrio. Los residentes y muchos de los familiares habían aportado además su perencia profesional. Por entonces ya sabía que esa incapacidad de acceder a préstamos para hacer mejoras
era una preocupación mortificante para los vecinos del Nord-End. Y además a algunos les preocupaba que solo se pudiera levantar edificios nuevos en el área a expensa de que ellos y su comunidad desapareciera y se convirtiera en el sueño estudiantil de un End ciudadano. Un destino que sabía que no era únicamente académico, pues ya había destrozado por completo el distrito vecino, muy parecido socialmente, aunque más espacioso, el West End. Estaban preocupados porque eran conscientes de que no podían seguir eternamente con parches y remiendos. ¿Hay alguna posibilidad de créditos para obra nueva en el North End? Pregunté al banquero. No, en lo absoluto, respondió molesto por mi nulidad. Es un barrio bajo. Los banqueros, al igual que los urbanistas, tienen teorías sobre las ciudades en las que operan. Han tomado sus teorías de las mismas fuentes intelectuales que los urbanistas. Los banqueros y los funcionarios administrativos del gobierno que respaldaban hipotecas no inventaban teorías urbánicas, ni siquiera sorprendentemente doctrinas económicas sobre las ciudades. Hoy son personas ilustradas y han tomado sus ideas de aquellos idealistas, pero una generación más tarde. Como la teoría urbanística no ha acogido grandes ideas nuevas desde hace más de una generación, los urbanistas, financieros y burócratas están todos más o menos igual. Para decirlo sin tapujos, están todos ellos en la elaborada y docta superstición en la que se encontraba la ciencia médica a principios del siglo pasado, cuando los galenos creían en que la sangría eliminaba los malos humores, supuestamente causa de enfermedades. Se requerían años de aprendizaje con las sangrías para aprender que venas y mediante rituales había que abrir precisamente para que síntomas. Se levantó una superestructura técnica tan complicada, con tal detallada seriedad, que aún hoy resulta plausible la literatura al respecto. No obstante, como la gente, aun cuando se enredaba en descripciones de la realidad que diferente de la realidad, no han perdido por completo su capacidad de observación e independencia de criterio. La ciencia de la sangría durante la mayor parte de su largo reinado parecía estar aparentada por una cierta dosis de sentido común. O quizás daba decir que estuvo aparentemente hasta el momento en que alcanzó su más alto nivel técnico. En todos los lugares, la joven nación de los Estados Unidos, las sanguijuelas hicieron furor aquí, gozaron de un excelente introductor y defensor, el muy influyente doctor Benjamin Rush, aún hay reverenciado como el mayor y más grande de los médicos estadísticas de nuestro periodo revolucionario y federal, y un genio de la administración sanitaria, Dr. Rush Solojago. Entre las cosas que hizo, algunas buenas y útiles, desarrolló, práctico, enseñó y extendió las costumbres de la sangría en caso de que la prudencia y la piedad hubieran limitado su empleo. El doctor Ruth y sus alumnos extraían la sangre de niños muy pequeños, de tuberculosos, de ancianos, de casi todos los que tenían la desgracia de caer enfermos dentro de su radio de influencia. Sus prácticas radicales crearon horror y alarma entre los médicos sanguijuelistas de Europa. Sin embargo, todavía en 1851, un comité investigador nombrado por la Cámara Legislativa de Nueva York defendió solemnemente el uso generalizado de la sangría. Este mismo comité ridiculizó y censuró reverentemente a otro médico, William Turner, quien había usado escribir un panfleto criticando las doctrinas del Dr. Rush y considerándolo la práctica de extraer sangre de las enfermedades contrarias al sentido común, a la experiencia más general, a la razón lúcida
y, evidentemente, a las leyes manifestadas de la divina providencia. A las personas enfermas había que fortalecerlas, decía el doctor Thorne, y no ordeñarlas. Le hicieron callar. Es fácil llevar demasiado lejos la aplicación de las analogías médicas a los organismos sociales y no es pertinente confundir la bioquímica de los mamíferos con lo que ocurre en una ciudad. Pero la analogía entre lo que sucede en los cerebros de personas sería e instruidas que se enfrentan con complejos fenómenos que no entienden en absoluto y con los que tratan de lidiar mediante una pseudociencia si es pertinente. Como en el caso de la pseudociencia de la sangría, en la pseudociencia del urbanismo y la reconstrucción urbana ha ocurrido que años de aprendizaje y una pletora de sutiles y complicadas dogmas se han levantado sobre unos cimientos idiotas. Las herramientas de la técnica se han ido perfeccionando constantemente, como es natural, con el tiempo, hombres esforzados y capaces, administradores admirables, habiendo engullido las falacias iniciales y provistos de herramientas y del consenso público, emprendieron lógicamente los mayores y aún más destructivos excesos, los mismos que la prudencia o la piedad podrían brevemente haber impedido. La sangría solo podía curar por casualidad o bien cuando se practicaba según las reglas establecidas. Luego, finalmente, se abandonaron, prefiriéndose el duro y complejo negocio de reunir, aplicar y verificar paso a paso, trozo a trozo, verdaderas descripciones de la realidad extraídas, no del cómo debía ser, sino del cómo es. La pseudociencia del urbanismo y su pareja, el arte del diseño urbano, no se han librado aún del engañoso confort de los deseos supersticiosos familiares, simplificaciones y símbolos, y aún no se han embarcado a la aventura de verificar el mundo real. Así pues, si quisiera de un modo modesto, nosotros comenzaremos este libro aventurándonos en el mundo real, el camino que conduce a dilucidar el aparentemente misterioso y perverso comportamiento de las ciudades. Creo que comienzo observando atentamente con las mínimas expectativas posibles las escenas más cotidianas, los acontecimientos más corrientes, e intentando ver qué significa y si entre ellos aflorar las hebras de un principio. Esto es lo que intentaré hacer en la primera parte de este libro. Así, aflorar de manera ubicua y en tan complejas y diferentes formas un principio, tanto que le dedicaré la segunda parte de este libro que se convierte en el meollo de mi argumento. Este ubicuo principio es que las ciudades necesitan una muy densa y muy intrincada diversidad de uso que se apoyen mutua y constantemente, tanto económicamente como socialmente. Los componentes de esta diversidad pueden diferir enormemente, pero han de completarse necesariamente de manera determinada y concreta. Creo que las áreas urbanas malogradas lo son porque carecen de esta especie de intricado apoyo mutuo y que la ciencia del urbanismo y el arte del diseño urbano en la vida real y para ciudades reales han de convertirse en la ciencia y arte de catalizar y nutrir esta densa y funcional red de relaciones. De los datos que he recogido, deduzco que se requieren 4 condiciones elementales para generar una diversidad útil en una gran ciudad y que provocado estas 4 condiciones consiste y deliberadamente el urbanismo puede vitalizar las ciudades, algo que los planes de los planificadores y los diseños de los diseñadores no pueden conseguir por sí solos. Mientras que la primera parte trata principalmente del comportamiento social de los habitantes de las ciudades y es impredecible para comprender lo que viene a continuación,
La segunda parte tratará principalmente del comportamiento económico de las ciudades, y es la parte más importante de este libro. Las ciudades son unos lugares de un dinamismo fantástico. Esto es verdad sorprendentemente en su parte más lograda, que ofrecen un terreno fértil para los planes de miles de personas. En la tercera parte de este libro examinaré algunas de las decadencias y la regeneración desde el punto de vista de cómo se emplean las ciudades y de cómo se comportan sus habitantes en la vida real. La última parte del libro sugiere cambios en el alojamiento, el tráfico, el diseño, el urbanismo y las prácticas administrativas y finalmente discute qué tipo de problema plantean las ciudades, el problema de manejar una complejidad organizada. El aspecto de las cosas y de su manera de funcionar están inextricablemente unidos, sobre todo cuando se trata de ciudades. Pero a las personas interesadas solamente en cómo debe parecer y nada interesadas en cómo funciona este libro les decepcionará. Es completamente inútil planear la apariencia de una ciudad o especular sobre la mejor manera de darle una grata apariencia de orden sin conocer antes su funcionamiento y orden innatos. Hacer que la apariencia de las cosas el propósito principal o el escenario principal solo puede traer problemas. En el East Harlem de Nueva York hay un grupo de viviendas con un césped rectangular y conspicua que pronto acaparó el odio más profundo de los vecinos. Una trabajadora social que frecuentaba el grupo de viviendas se asombró de que el tema del césped saliera a relucir por cualquier motivo, normalmente sin el menor pretexto aparente, o al menos así parecía a ella, y de cuando lo despreciaban los inquilinos y lo que urgía para que le quitaran de en medio. Cuando preguntaba la razón de esa aptitud, la respuesta habitual era ¿para qué sirve? O más bien, ¿quién lo necesita? Por fin, una inquilina más lúcida que los otros declaró esto. Cuando construyeron este lugar, nadie se preocupó de lo que estaba construyendo. Derribaron nuestras casas y nos metieron aquí y a nuestros amigos los metieron en otros lugares. No tenemos ningún sitio donde tomar una taza de café o leer el periódico o pedir prestados 50 centavos. Nadie se preocupaba de lo que nos hacía falta. Pero los peces gordos venían, echaban un vistazo a la hierba y decían, es increíble, ¿verdad? Ahora los pobres tienen de todo. Esta inquilina decía exactamente lo mismo que los moralistas que han estado diciendo miles de años. Bien, está lo bueno, y no es oro todo lo que reluce. Decía todavía algo más. Hay una cualidad más malvada que la descarada fealdad y el desorden, y esta cualidad es la de deshonestidad mascarada en un supuesto orden, conseguido mediante la ignorancia y la supresión del orden real que lucha por existir y ser reconocido. Al intentar explicar el orden subyacente de las ciudades, usó predominantemente ejemplos de Nueva York, porque es donde vivo. Pero la mayoría de las ideas básicas expuestas en este libro provienen de cosas que yo observé o me contaron por primera vez en otras ciudades. Por ejemplo, el primer atisbo que tuve sobre el poderoso efecto de algunos tipos de mezclas funcionales de las ciudades proceden de Pittsburgh. Mis primeras especulaciones sobre la seguridad callejera las hicieron en Filadelfia y Baltimore. Mis primeras nociones sobre los laberínticos centros urbanos los aprendí en Boston, y las primeras pistas sobre cómo deshacer los barrios bajos en Chicago. Casi todo el material de estas reflexiones lo tenía delante de mi casa,
pero es probable que sea más fácil descubrir las cosas ahí donde no las dan por sentadas. La idea básica, el intentar empezar a comprender las intricados órdenes social y económicos existen bajo el aparente desorden de las ciudades. No fue en absoluto una idea mía, sino de William Kirk, director de la oficina de asentamiento de East Harlem, Nueva York, quien al mostrarle el East Harlem me enseñó un método para ver otros barrios. En cada caso, he intentado verificar lo que había visto o oído en las ciudades o vecindades de otras, para averiguar la relevancia de las lecciones aprendidas en una ciudad y un barrio pueden tener lejos de sus circunstancias precisas. He concentrado mi atención en las ciudades grandes y en sus zonas interiores porque es precisamente el problema que más a fondo han aludido la teoría urbanística. Creo que eso tendría mayor utilidad conforme vaya pasando el tiempo, porque muchas de las peores áreas de la ciudad de hoy eran no hace mucho todavía barrios residenciales o arrabales muy dignos y tranquilos. Muchos de los nuevos barrios u urbanizaciones del extrarradio serán absorbidos por la ciudad y sus éxitos o fracasos en estas condiciones dependerán de si pueden adaptar y funcionar con éxito como barrios urbanos. Además, para ser sincera, prefiero las ciudades densas y por consiguiente me preocupo más por ellas. Tengo la esperanza de que algún lector intentará trasladar mis observaciones y convertirlas en guías de lo que ocurre en las ciudades pequeñas o en los arrabales suburbanos. Los arrabales, las ciudades satélites e incluso las ciudades pequeñas son organismos totalmente diferentes de las grandes ciudades. Comprender lo que son las ciudades capitales según el comportamiento de las ciudades pequeñas es un ejercicio que ya no crea muchos quebraderos de cabeza. Intentar comprender las ciudades pequeñas en los términos de las grandes capitales solo añadiría confusión. Supongo, igualmente, que los lectores de este libro contrastarían constantemente y con criterio escéptico lo que yo digo en su propio conocimiento de las ciudades y de su comportamiento. Y supongo que, en caso de que yo quede por falta de precisión en mis observaciones o me equivoque en las conclusiones, estas faltas serán rápidamente corregidas. Lo que quiero decir es que necesitamos inaplazablemente aprender y aplicar todos los conocimientos verdaderos y útiles que nos sean posibles sobre las capitales. He dicho cosas poco amables sobre la teoría ortodoxa de la urbanización y seguiré haciéndolo siempre que se me presente la ocasión. A estas alturas, estas ideas ortodoxas son parte de nuestro folclore. Nos dañan precisamente porque las damos por sentadas. Para mostrar cómo las adquirimos y lo poco adecuadas que son, haré un resumen rápido de las ideas más influyentes que han contribuido a conformar el credo básico de la moderna ortodoxia sobre el urbanismo y diseño arquitectónico de las ciudades. La madeja de influencia más importante comienza más o menos en Ebenezer Howard, taquígrafo judicial con vocación de urbanista. Howard contempló las condiciones de vida de los pobladores a finales del siglo XIX en Londres y comprensiblemente no le gustó lo que vio, oyó o intuyó. No solamente odiaba las injusticias y errores de la ciudad, odiaba la ciudad y creía que el hecho de que tanta gente se aglomerara voluntariamente era un afrentar a la naturaleza y el mal personificado. Su receta para salvar a la gente era cargarse la ciudad. El programa que proponía en 1898 era detener el crecimiento de Londres y también reprobar las zonas rurales donde los pueblos estaban en decadencia, construyendo un nuevo tipo de ciudad, la ciudad jardín, en la que habitantes pobres de la ciudad
pudieran vivir de nuevo en la naturaleza, para que los individuos pudieran ganarse la vida. Las industrias se instalarían en la ciudad jardín, pues aunque Howard no planificaba ciudades, tampoco planificaba ciudades dormitorio. Su intención era la creación de pequeños municipios autosuficientes, unas ciudades muy agradables si uno era dócil y no tenía planes propios, ni le importaba pasar la vida entre gente sin planes propios. Como en todas las utopías, los únicos con derecho a presentar planes de alguna relevancia eran los encargados de planificar. La ciudad jardín debía estar rodeada por un cinturón de terreno dedicado a la agricultura. Las industrias debían de instalarse en las reservas planificadas, las escuelas, viviendas y parques en reservas habitacionales planificadas, y en el centro se dispondría de establecimientos y comercios, y los clubs y centros de recreación o culturales administrados y sostenidos en común. Toda la ciudad y su cinturón verde estarían controladas permanentemente por el organismo público que construyó la ciudad, para prevenir la especulación o cambios supuestamente irracionales en el uso de la tierra, además de para evitar las tentaciones de incrementar su densidad. En resumen, para evitar a toda costa que se convirtiera en una ciudad, la cifra máxima de población se fijó en 30.000 personas. Nathan Glazer ha resumido así las ideas de Howard en Arquitectura Forum. Es la imagen de la ciudad rural inglesa, con la casa solariega y su parque reemplazado por un centro urbano comunal, y con algunas fábricas ocultas tras una pantalla de árboles. El equivalente americano más próximo es probablemente el modelo de la Company Town, la ciudad dependiente de una empresa, con reparto de acciones a los empleados y con las asociaciones de padres y maestros a cargo de la rutinaria y protegida vida política. Y es que Howard contemplaba no solamente la posibilidad de un nuevo contexto físico y una nueva vida social, sino también una sociedad política y económicamente paternalista. No obstante, como he puesto en relieve, Glazer, Howard concebía la ciudad jardín como una alternativa a la ciudad y una solución de los problemas de ésta. En esto residía y aún reside la base de su inmensa potencia en tanto idea urbanística. Howard consiguió que se construyeran dos ciudades jardín, Letchworth y Baldwin. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Suecia han construido muchas ciudades satélites basadas en los principios de las ciudades jardín. En Estados Unidos, el arrabal de Radburn, New Jersey, y las ciudades de Greenville, ahora ya barrios periféricos, construidos bajo los auspicios del gobierno en la época de la Gran Depresión, eran de hecho modificaciones muy incompletas de la primera idea. Pero la aceptación literal o razonablemente literal del programa de Howard fue mínima en comparación con su influencia en la concepción que subyace en el urbanismo americano. Urbanistas y proyectistas a los que no les interesa en absoluto la ciudad jardín como tal, seguían aún de cabo a rabo por sus principios subyacentes. Howard estableció unas ideas poderosas y destruye ciudades. A su juicio, la manera de tratar con las funciones de la ciudad consistía en dividir y extraer algunos sus sencillos y organizaciones, esto en una relativa autosuficiencia. Se centró en la creación de viviendas sanas, todo lo demás lo consideraba secundario. Aún más, definió lo que es una vivienda sana en términos únicamente de las cualidades físicas de los barrios residenciales y las ciudades sociales de las ciudades provincia. Consideraba el comercio como una actividad rutinaria y normalizada de provisión de bienes dentro de un mercado autolimitado. Concebía la buena planificación como una serie de actos estáticos. El plan ha de prever lo que es necesario en cada caso, y una vez elaborado y determinado, ha de evitarse
por todos los medios la introducción del más mínimo cambio. Concebía también el urbanismo de forma básica paternalista, incluso autoritaria. No le interesaba aquellos aspectos de las ciudades que no pudieran ser abstraídas y acomodadas luego de su utopía. En concreto, simplemente renegó de la compleja y política vida cultural de las metrópolis. No le interesaban problemas como la forma en que las grandes ciudades se regían, intercambiaban ideas, operaban políticamente o intentaban nuevos apaños económicos, y no llegaba a imaginar formas que fortaleciera estas funciones, porque a fin de cuentas no urbanizaba en ningún caso para ese tipo de vida. Estas atenciones y omisiones tenían un sentido en sí misma, pero no tenían ninguno en términos urbanísticos, y aún así casi todo el urbanismo moderno es una adaptación recargada de esta estúpida sustancia. La influencia de Howard sobre el urbanismo americano convirtió en la ciudad desde las dos direcciones distintas, de los urbanistas regionales por una parte y de los arquitectos por otra. A lo largo de la avenida del urbanismo, Sir Patrick Gates, biólogo y filósofo escocés, contempló la idea de las ciudades jardín no como un afortunado recurso para absorber el aumento de la población propia de una gran ciudad, sino como el punto de partida de un modelo mucho mayor e incluyente. Concebió el urbanismo en el término de la planificación de grandes regiones. En un urbanismo a escala regional, las ciudades jardín podían contribuirse de manera racional por inmensos territorios, ensamblándolos sus recursos naturales, buscando el equilibrio en la explotación de los recursos agrícolas y forestales y formando el conjunto un todo lógico y de largo alcance. Las ideas de Howard y Gates fueron adaptadas con entusiasmo en América en la década de los años 20 y desarrolladas más tarde por un grupo de personas extraordinariamente eficaces y entregadas, entre ellas Lewis Mumford, Clarence Stein, el difunto Henry Wright, Catherine Barr. Aunque se consideraba a sí mismo urbanistas regionales, recientemente Catherine Barr ha denominado al grupo los decentristas, nombre que les conviene más, ya que el resultado más elemental y primario del urbanismo regional, tal y como ellos lo imaginaron, sería la descentralización de las grandes ciudades, la merma y dispersión de sus empresas y poblaciones en ciudades más pequeñas separadas unas de otras, o mejor, incluso en pueblos. Por aquellas fechas parece que la población americana envejecía y se estancaba, y el problema más importante no era el de acomodar una población en rápidos crecimientos, sino sencillamente el de redistribuir las aglomeraciones estáticas. Como había ocurrido con Howard, la influencia de este grupo no se debía a una aceptación literal de su programa, cosa que no sucedió en alguna parte, sino que su influencia sobre el urbanismo y la legislación sobre vivienda y financiamiento de vivienda. Las viviendas prototipo de Saint Wright, construidas principalmente en una localización periféricas o en los márgenes de las ciudades, junto con los escritos y diagramas, diseños y fotografías presentados por Mumford y Bauer, mostraron y popularizaron las ideas aceptadas religiosamente hoy por los urbanistas ortodoxos, como la calle es un pésimo contexto para los seres humanos, las casas deben volver la espalda y dar un espacio interior verde y protegidos. Es un derroche la existencia de tantas calles que solo interesan a los espectadores del suelo, el valor del cual se mide por número de metro que dan a la calle. La unidad básica del diseño urbano no es la calle, sino la manzana de casas, y más específicamente, las supermanzanas. Debe separarse el comercio de las residencias y los espacios verdes.
La demanda de bienes de una vecindad deben calcularse científicamente y no es más deber del espacio asignado al comercio. En el mejor de los casos, la presencia de muchas personas en las proximidades es un mal necesario, y una buena organización ha de procurar en todo momento crear, aunque solo sea la sensación de aislamiento y de intimidad propia en un barrio residencial. Asimismo, los descentristas tomaban de Howard la idea de que una comunidad bien planeada ha de aislarse como si fuera una unidad autosuficiente y autónoma, y de que debe resistir cambios futuros. Finalmente, que cada detalle significativo debe ser controlado por los urbanistas desde el principio y mantenido a toda costa. En definitiva, el mejor urbanista es el urbanismo en proyecto. Para reforzar y dramatizar la necesidad de un nuevo orden de cosas, los decentristas se cebaron en lo malo de la ciudad vieja. No sentían curiosidad por los éxitos de las grandes ciudades. Se interesaron únicamente por sus fracasos. Todo era fracaso. El libro de Mumford, The Culture of Cities, era una buena parte un morboso y parcial catálogo de enfermedades. La gran ciudad era megápolis, tirámpolis, necrópolis, una monstruosidad, una tiranía, la muerte en vida. Tenía que desaparecer. El centro de New York era un caos petrificado. La forma y apariencia de las capitales no era más que un caótico accidente, suma de azares, extravagancia antagónica, de innumerables individuos soberbios y mal aconsejados. El centro de las ciudades era un amasijo de ruido escandaloso, mendigos, souvenirs y chillones anuncios compitiendo entre sí. ¿Cómo podía una cosa semejante hacerse merodear del más leve esfuerzo de comprensión? Los analistas de los centristas, los proyectos de vivienda que acompañaban y surgía de sus análisis, los planes de vivienda pública y la legislación sobre financiamiento de los mismos, tan directamente influidos por una nueva visión, nada de esto tenía la menor relación con entender las ciudades de verdad o con promover grandes ciudades logradas, ni buscaban serlo. Había medios y razones para deshacer de las ciudades, y los decentristas eran plenamente sinceros a este respecto. Y sin embargo, las ideas de los decentristas iban siendo paulatinamente aceptadas por las escuelas de urbanismo y arquitectura, el Congreso, la Cámara de Legislación de los Estados y los ayuntamientos como guías básicas sobre la mejor manera de abordar positivamente el problema de grandes ciudades. Este es precisamente el acontecimiento más asombroso de toda esta tristísima historia, que finalmente las personas deseosas sinceramente de fortalecer las grandes ciudades acabaron adoptando una receta diseñada abiertamente para minar su economía y asesinarlas. El hombre que tuvo la más dramática idea para llevar todo el urbanismo anticiudades hasta el meollo de las mismísimas ciudadelas de iniquidad, fue el arquitecto europeo Le Corbusier. En la década de los años 20, proyectó una ciudad imaginaria, a lo que propuso por nombre la ciudad radiante, compuesta no de los que no de los edificios bajos tan entrañables para los centristas, sino principalmente de rascacielos rodeados de parques. Supongan ustedes que entramos en la ciudad por el Parque Grande, escribió Le Corbusier. Nuestro rápido automóvil toma una pista elevada, solo para vehículos a motor, entre dos majestuosos rascacielos. Conforme nos aproximamos, vemos recortándose sobre el cielo hasta 24 rascacielos. A la izquierda y derecha, en los confines de cada área particular, se alzan los edificios municipales y administrativos.
abrazando este espacio los museos y las edificaciones universitarias. Toda la ciudad es un parque. En las ciudades vertical de Le Corbusier, la humanidad se alojaría a razón de 3.000 habitantes por hectárea. Una densidad prodigiosamente alta, pero como los edificios eran tan altos, el 95% del espacio disponible podía quedar expendido, ocupando los rascacielos solo el 5%. La gente con ingresos altos viviría en edificios más bajos y lujosos, con el 85% del espacio disponible abierto. Aquí y allá habría teatros y restaurantes. Pero Le Corbusier no organizaba solamente un contexto físico, programaba también una utopía social. La utopía de Le Corbusier era una condición de lo que él llamaba un máximum de libertad individual. Al parecer no se refería a la libertad de hacer cualquier cosa, sino a librarse de las responsabilidades normales. En su ciudad radiante, nadie tendría que ser el guardián de su hermano. Nunca más. Ya nadie tendría que luchar para sacar adelante sus proyectos particulares. No se coartaría a nadie. La desentresista y otros leales defensores de la ciudad jardín se quedaron horrorizados ante los torreones rodeados de verde preconizados por Le Corbusier. Aunque lo están, su reacción era y sigue siendo semejante a lo de los maestros de una escuela infantil progresista cuando se enfrentaron a un asilo de huérfanos absolutamente institucionalizado. Lo irónico es que la ciudad radiante procede directamente de la ciudad jardín, al menos en lo superficial. Le Corbusier aceptó la imagen fundamental de la ciudad jardín y buscó aplicarlas a grandes aglomeraciones de población. Describió incluso su ciudad radiante como la realización más asequible de la ciudad jardín. La ciudad jardín no pasa de ser un fuego fructuoso, escribió. La naturaleza se derrite ante la invasión de las carreteras y de los grupos de viviendas, y el prometido aislamiento se convierte en un multitudinario asentamiento. La solución es la ciudad jardín vertical. También en otros sentidos, en la relativa facilidad con la que se fue acogida por el público, la ciudad radiante de Le Corbusier estaba en deuda con la ciudad jardín. Los programadores de la ciudad jardín y sus seguidores, cada vez más numerosos entre los reformadores de la vivienda, los estudiantes y los arquitectos, se lanzaron a popularizar incansablemente las ideas de las supermanzanas, del barrio construido sobre proyecto, de los planes inmutables y del césped, césped, césped. Más aún, habían logrado establecer sus atributos como los sellos de marca de un urbanismo humano, socialmente responsable, funcional y de elemento espiritual. Le Corbusier no necesitó en realidad justificar su visión en términos urbanos o de funcionamiento urbano. Si el gran objeto del urbanismo era que Christopher Robin pudiera reposar por el Prado, ¿en qué se equivocaba Le Corbusier? Los gritos de los descentralistas clamando institucionalización, mecanización, despersonalización, les parecieron a muchos otros irrefrenados sectarismo. Las ciudades soñadas de Le Corbusier ha tenido una inmensa influencia sobre nuestras ciudades. Los arquitectos la elogiaron hasta el delirio. Se ha encarnado gradualmente en montañas de proyectos, desde bloques baratos de vivienda oficiales hasta los grandes parques de oficina. Además de hacer que las superficies principales principios de la ciudad jardín fueran superficialmente practicables en las ciudades muy densas. El sueño de Le Corbusier tenía otros prodigios. Intentó integrar en su esquema las necesidades particulares de los automóviles. En 1920 y 1930 era una idea nueva y emocionante. En sus proyectos figuraban
arterias destinadas al tránsito rápido en direcciones únicas. Eliminó lo que posible calles porque los cruces son enemigos del tráfico. Propuso vías subterráneas para vehículos pesados y camiones. Por supuesto, como los urbanistas de la ciudad jardín, expulsó a los peatones de las calles y los instaló en parques. Su ciudad era algo así como un maravilloso juguete mecánico. Y lo que es más, su concepción en tanto obra arquitectónica era de una claridad deslumbrante, de una simplicidad y armonía arrebatadora, ordenadas, bien presentadas, fáciles de entender. Lo decía todo de un destello, como un buen anuncio. Esta visión y su audaz simbolismo han actuado de forma irresistible sobre urbanistas, constructores, proyectistas, así como sobre promotores, banqueros y alcaldes. Es algo que atrae terriblemente a los unificadores que redactan normativas destinadas a estimular a los constructores sin proyecto para que reflejen, aunque solo sea un picaz, el sueño. No importa que el proyecto sea ordinario y torpe, el espacio abierto árido e inútil y la vista aburrida. Una imitación de Le Corbusier grita: mira lo que yo hice. Es un ego grande y visible que habla del logro de alguien. Pero al igual que las ciudades jardín, ese ego no dice más que mentiras sobre cómo funciona una ciudad. Aunque la descentralización nunca hicieron las paces con la visión de Le Corbusier, dada su devoción por la idea de una ciudad provinciana y tranquila, sí lo hicieron la mayoría de sus discípulos. Casi todos los urbanistas sofisticados de hoy combinan las dos concepciones en una cierta variedad de permutaciones. La reconstrucción técnica, conocida instintivamente como demolición selectiva, reordenamiento localizada, plan de renovación o conservación planificada, con lo cual se requiere decir que se elude acometer a fondo la total demolición y arrasado en una zona degradada. No es más que una astucia inventada para ver cuántos edificios viejos pueden quedarse en pie y convertirse en un área en una versión pasable de la ciudad jardín radiante. Urbanista, diseñadores de autopistas, legisladores, zonificadores y urbanistas de parques y lugares de recreo, ninguno de los cuales viven en un vacío ideológico. Utilizan constantemente como puntos fijos de referencia esas dos poderosas visiones urbanísticas y la visión más sofisticada producto de su fusión. Pueden vagar de una visión a otra, hacer compromisos, vulgarizarlas, pero siempre son sus puntos de partida. Echaremos un breve vistazo a otra línea menos importante de la familia del urbanismo ortodoxo. Se inició esta aproximadamente coincidiendo con la gran explosión colombiana de Chicago en 1893, precisamente por la misma época en que Howard formulaba sus ideas sobre Ciudad Jardín. La Feria de Chicago desdeñó la nueva y emocionante arquitectura que había comenzado a aparecer en Chicago, y en su lugar favoreció unas imitaciones retrógradas del estilo renacentista. En el parque de la exposición se alinearon grandiosos monumentos uno tras otro, como pastas glaciadas sobre una bandeja. Preludios decorados de los posteriores y repetidas filas de torreones rodeadas de parque del Corbusier. Este orgiástico asamblaje de lo rico y lo monumental capturó la imaginación de los urbanistas y del público en general. Dio impulso a un movimiento llamado la Ciudad Bella. El diseño de la exposición corrió a cargo principalmente de un hombre que más tarde se convirtió en el urbanista más destacable de la Ciudad Bella, Daniel Burton de Chicago. El fin de la Ciudad Bella era la ciudad monumental. Hicieron grandes planes para crear un sistema de bulevares barrocos que en su mayoría no prosperaron. Lo que sí surgió del movimiento fue el centro monumental, que tomó como modelo la feria, una ciudad tras otra construida
su centro cívico o su centro cultural. Estos edificios se disponían a lo largo de un boulevard, caso de Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia, o de un paseo como el Government Center de Cleveland. Otros fueron rodeados de parques como el Civic Center de San Luis, o entremezclados con parques como el Civic Center de San Francisco. Estuvieran como estuvieran, lo que importaba destacar es que estos monumentos quedaron totalmente separados del resto de la ciudad y agrupados de manera que causaran el mayor efecto posible. El conjunto se trataba como si fuera una unidad, de una manera bien definida y distinta. La gente estaba orgullosa de ellos, pero estos centros no fueron un éxito. En primer lugar, porque el resto de la ciudad a su alrededor decaía en vez de prosperar, y los centros adquirieron invariablemente una incongruentemente festón de salones de tatuajes, ropavejerías de en encima mano, o simplemente un aspecto de indescriptible y desvainada decadencia. Por otro lado, los ciudadanos se mantenían a distancia de estos lugares en una proporción muy notable. De alguna forma, cuando la feria se hizo parte de la ciudad, ya no funcionaba como feria. La arquitectura de la ciudad bella pasó de moda, pero la idea que había dado lugar a los centros no se discutió, y hoy precisamente es cuando más fuerza tiene. La idea de aislar determinadas funciones públicas y culturales y purificar su relación con las actividades cotidianas de la ciudad encajaban perfectamente con las enseñanzas de la ciudad jardín. Las concepciones se fueron armoniosamente como se había fundido la ciudad jardín y la ciudad radiante, en una especie de ciudad jardín radiante y bella. Por ejemplo, el inmenso proyecto de Lincoln Square en Nueva York, donde un monumental centro cultural del tipo Ciudad Bella destaca en medio de toda una serie de viviendas, tiendas y edificios académicos de tipo Ciudad Radiante y Ciudad Jardín Radiante. Por analogía, los principios de aislamiento y redistribución por sectores de actividades mediante la representación de todos los planes que no sean los que del planificador se han ido extendiendo con facilidad a toda clase de actividades ciudadanas, hasta el punto de que en la actualidad un plan general de reordenamiento espacial de una gran ciudad se limita en su mayoría a proponer el emplazamiento, habitualmente atendido solo al transporte, de una larga serie de asentamientos exteriorizados. Desde el principio hasta el fin, desde Howard hasta Burhan hasta lo más reciente enmienda a las leyes de ordenamiento urbano, la pócima no tiene nada que ver con la manera de ser y funcionar las ciudades. Ni estudiadas ni respetadas, las ciudades han servido de víctimas propiciatorias.